Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos a revisar la jornada del lunes de los peruanos en Europa. Por la fecha 13 de la Superliga de Dinamarca, el Silkeborg del danés con ascendencia peruana, Oliversson, empató a 3 como local frente al Randers Fútbol Club. El lateral de 21 años fue titular, jugó todo el partido cumpliendo una decente actuación, ya que si bien se la pasó más en campo propio que en el contrario, apenas ganó el 37% de los individuales, donde perdió en todos los que fueron por alto, tal como se vio en los últimos goles del equipo rival. El partido lo ganan con comodidad por 3-1 con el doblete de Sebastian Jorgensen y el autogol de Jörg Kopling. Es allí que en los últimos 25 minutos de juego fallaría Oliversson en las pelotas por arriba, donde ganaron los rivales, y Marvin Ego descontaría los 65 minutos para que luego Alaji Camará, tras el error del arquero local, pondría el empate a los 91 minutos de juego. Con este resultado, el equipo rojiblanco es cuarto en la tabla de posiciones con 21 unidades y la próxima fecha visitarán al Horsens el 23 de octubre. Pasamos luego a la derrota del Malmö de Sergio Peña por 2-1 en su visita al IFK Gotemburgo. El volante nacional no estuvo presente en este partido y se desconoce si fue por lesión, decisión técnica o precaución. Recordemos que jugó 180 minutos en una semana y tiende a sentirse físicamente. La cosa es que su equipo sí lo extrañó, ya que a pesar que dominaron todo el partido, ganándolo con el tanto de Isaac Kiese Thelin, en los últimos 20 minutos de juego lo perderían con los goles de Gustav Nordin y Karl Johansson. Con este resultado, el equipo celeste aumenta su pésima racha de partidos sin ganar a 5 encuentros, por lo que no podrán ser tricampeones de Suecia, ya que están en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 42 unidades a 12 puntos de la punta del campeonato con 4 jornadas para el final. En su próximo encuentro recibirán al Djurgården el 21 de octubre, esperando lo que pasará con el peruano, porque está en el aire el deseo del futbolista de salir del club luego de la polémica que se armó en la fecha FIFA de septiembre. Por la segunda fecha del grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2022, el club Alianza Lima perdió por la mínima diferencia frente al Santiago Morning de Chile. El único gol del encuentro lo marcó Valentina Navarrete a los 35 minutos de juego, en un primer tiempo donde el equipo chileno fue superior ante un Alianza que mostró poca profundidad. En la segunda etapa, las blanquiazules mejoraron su rendimiento, tuvieron un poco más el balón y llegaron en algunas ocasiones al área rival, pero el marcador no cambió. Este resultado deja a las blanquiazules con un punto y están en el tercer lugar de su grupo. Ahora, el América de Cali, que goleó por 8-0 a las venezolanas, serán el próximo rival del equipo peruano, por lo que deberán ganar a las colombianas y esperar que las chilenas no ganen al Deportivo Lara para clasificar la siguiente fase del torneo, esperando que su goleadora, Adriana Lucar, pueda recuperarse si no las cosas están más cuesta arriba para el equipo íntimo. Por el partido de los playoffs de la Conferencia Este de la Major League Soccer, el New York City de Alexander Callens le ganó como local por 3-0 al Inter de Miami, por lo que clasifican a la siguiente ronda del torneo. El defensa nacional fue titular, jugó todo el partido cumpliendo una buena actuación, jugando nuevamente como lateral por izquierda, aunque se la pasó más en campo propio, donde despejó el peligro de su área, interceptó balones, bloqueó disparos, aunque yendo al ataque pudo habilitar en una ocasión a sus compañeros en el área contraria. La cosa es que en un partido dominado por los locales, recién en el complemento encontré la victoria con los tantos de Gabriel Pereira, Maxi Morales y Heber. Con este resultado pasan dos cosas: el equipo de la Gran Manzana avanza a las semifinales de la Conferencia Este y ahora deberá enfrentarse al Club de Fútbol Montreal este fin de semana. Lo otro es que este fue el último partido de Gonzalo Higuaín en el fútbol profesional, y aquí me pongo de pie y aplaudo a más no poder porque se retira un grande del fútbol mundial, 13 títulos ganados en 17 años de impecable carrera.
aunque los haters no le perdonan que no haya ganado nada con la selección argentina. No sé a quién me recuerdan esos idiotas. En fin, bendiciones al Pipita en esta nueva etapa de su vida. Y siguen las repercusiones luego del partido en el Estadio Monumental de Ate entre el Melgar de Arequipa y Universitario de Deportes. Esta vez, el delegado del equipo crema, Martín Kohatsu, se refirió a lo ocurrido este domingo cuando un fanático en la tribuna le arrojó un plátano a Kevin Quevedo. Sin embargo, el directivo hizo hincapié en las provocaciones del futbolista de Melgar. Lo que sucedió, lamentablemente, un desadaptado lanzó pues un medio plátano a la cancha. Lamentablemente no pudimos en el momento capturar a la persona. Ya tenemos la imagen de la persona y lo que nosotros estamos tratando con la policía es que se identifique a la persona y esa persona no solamente se hace sancionada deportivamente. Cuando digo deportivamente es el impedimento de poder ingresar de por vida a un estadio, sino también el tema de que acá ha habido una alteración en el espectáculo deportivo y eso está penado y debe ser procesado como tal. Pero lo que es cierto, y esto o sea, nosotros no lo estamos colocando como atenuante ni que una falta tapa la otra, pero lo que realizó el señor Kevin Quevedo no puede ser tapado. O sea, ahí están las imágenes, ya se están compartiendo por redes. El señor hace gestos obscenos hacia la tribuna y obviamente pues esto ocasionó que un desadaptado lance algo a la cancha. Pero esos actos no deben suceder. Ni el objeto, eso está mal, pero tampoco hacer los gestos como ya ha sucedido en otros estadios, y gente que hace un gesto hacia la tribuna es sancionado. Esperamos que suceda lo mismo con el señor Quevedo y bueno, y a su vez pedimos madurez a los dirigentes, ¿no? Porque nosotros emitimos un comunicado y el jefe de equipo del Club Melgar dijo en voz en cuello que estos no se pueden emitir comunicados conjudos. Eso también lo deploramos y exigimos que haya una sanción para eso, porque no puede ser que nosotros tomemos una acción y la reacción del dirigente rival sea denigrar nuestro comunicado. Eso a nosotros nos parece muy mal. Nosotros esperamos que haya una sanción monetaria y que la vamos a afrontar seguramente, pero, o sea, exactamente por eso somos proactivos, para defender al club, porque nosotros no hemos cometido, nosotros sentimos desde el club que la falta fue cometida por un energúmeno que estamos tratando de identificar y esperamos que el sancionado sea esa persona, porque si nosotros dejamos ese tipo de precedentes no va a volver a suceder lo que sucedió en Matute o lo que sucedió ayer en el Monumental, porque el hincha lo va a pensar dos veces. Primero por la sanción y segundo porque va a quedar en la historia como el energúmeno y racista que ha sido. Por otro lado, el administrador del equipo mistiano, Ricardo Betocchi, habló de la polémica de la tarde en Ate, lo que originó una ola de comunicados repudiando este acto racista. Además habló de un favorecimiento o desfavorecimiento por parte de la Liga 1. Yo, la verdad, hasta ahora estoy en shock. Yo no puedo creer que estemos a estas alturas con ese nivel de discriminación y de racismo, ¿no? Nosotros estamos presentando un documento a la Comisión de Justicia para asegurarnos que eso se investigue y se sancione a los responsables, ¿no? Porque eso no puede quedar impune de ninguna manera. En otros países, en casos similares, los jugadores de los dos equipos han dejado la cancha, porque no solamente el agredido se siente afectado, sino que todos. Entonces, el problema es un poco más denso y demanda un poco más de inteligencia de la que se está teniendo ahora. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con Claude en que se busca que algún equipo de Lima llegue a la final? Porque fue lo que dijo el asistente de la Bahía. A ver, eso a nosotros nos parecería eso y es entendible. A ver, acá no nos vamos a hacer todos los tontos. Claramente, comercialmente para todos, para los medios, para la federación, para temas comerciales, es mucho más, interesante que llegue un equipo grande de Lima a una de las finales. Y eso lo estamos viendo y siempre pasa así, parecería ser así. Y lamentablemente tenemos partidos como el de Tarma o como el que viene en 2 fechas en Piura que no se transmiten. Entonces no se llegan a ver todas las cosas que pasan durante los partidos.
Entonces a nosotros ayer nos llenaron de amarillas, nos condicionaron a 6 jugadores distintos con tarjetas amarillas más al banco suplentes. Esto último que dice el señor Betoshi sí es grave porque, de ser cierto, desvirtúa totalmente el espíritu del deporte. Pero, ¿tú qué crees? ¿Hay un complot para bajarse al Melgar de Arequipa? Los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!